Banco Base, la base del comercio exterior, presenta. Resumen en imagen. Se dan las primeras fisuras, grietas y cuarteaduras en el Pacto por México, luego de que el PAN se distancia y anuncia que ya no acudirá a los eventos del acuerdo ante la insatisfactoria respuesta del gobierno federal a las denuncias panistas sobre la presunta utilización de programas sociales con fines de carácter electoral. El presidente del PAN, Gustavo Enrique Madero, convocó a la Comisión Política del partido a definir si permanecen o no dentro del pacto, luego de la respuesta que dio el presidente Enrique Peña Nieto al recomendarle a su secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, que no se preocupara por las críticas como el pasado viernes se lo dijera en Chiapas. No te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pues sí, a todos nos ocupa y nos preocupa la política y las elecciones. No sé a quién no, tal vez en Noruega o en otro lado, pero aquí hubiera querido que dijera: Rosario, preocúpate de lo que te están denunciando, dijo el presidente del PAN. Por lo pronto, ni Gustavo Enrique Madero ni ningún representante panista, anunciaron, acudirían hoy a la presentación de la iniciativa de reforma financiera que encabezaría el presidente en Palacio Nacional. El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, presidente en turno del Consejo Rector del Pacto por México, tampoco acudiría hoy al acto en Palacio. Advirtió el riesgo del fracaso del acuerdo y aseguró que la responsabilidad principal de evitarlo está en el presidente de la República y en el gobierno federal. Jesús Zambrano aseguró que su partido no apuesta al fracaso de la cruzada contra el hambre, pero no permitirá su uso con fines de carácter electoral. Ahora, en un boletín emitido esta madrugada, la Presidencia de la República anunció la suspensión de actividades públicas del Pacto por México, incluyendo el programado para hoy en Palacio Nacional, a fin de abrir un espacio al diálogo ante las diferencias expresadas por los partidos que participan en el acuerdo. Y creo que esto es justo lo que tendría que hacer el presidente. Yo creo que está bien que diga: ay, caray, espérame tantito. Y entonces se eche para atrás y ponga todo en pausa para que haya una siguiente reflexión y el Pacto por México no muera. El coordinador del PRD ante el Senado, el plurinominal Miguel Barbosa, anticipó que la titular de Sedesol sí debe preocuparse y explicar en su comparecencia hoy ante comisiones del Senado la designación. Por ejemplo, designó delegados estatales afines al PRI y operadores de esos que ya sabemos quiénes son, en los estados en donde habrá elecciones el próximo 7 de julio. Muchos de ellos incluso dirigentes estatales del partido que no tienen perfil técnico para ocupar puestos de asistencia social, ¿no? Comparece Rosario Robles y tendrá que dar razones de lo que en la Secretaría ha ocurrido, no solamente en el estado de Veracruz, en el estado de Puebla y muchos estados, donde se han designado delegados que son o han sido presidentes estatales del PRI o son operadores políticos del PRI, y sobre todo en estados de los que va a haber elecciones intermedias en julio de este año. Pues sí, el hecho es que estábamos aquí haciendo memoria, no hay un antecedente igual que se haya presentado en México en donde el presidente me echa para atrás, ahora sí que para atrás los fielders, y no hay actividades mientras no se sursa este lamentable hecho. En el mismo sentido se expresó el coordinador del PAN en el Senado, Ernesto Cordero, plurinominal, mientras el senador priista Emilio Gamboa, plurinominal, salió en defensa de Rosario.
secretaria de Desarrollo Social, no estuvo ni en Veracruz, o sea, no sé de qué la están acusando. Sé, y dijo el presidente del PAN, que tenía una acusación penal sobre ella. No sé los alcances, pero lo que sí le puedo decir es que ella está cumpliendo puntual y cabalmente con su responsabilidad como secretaria de Desarrollo Social. Es que parte de la base del PAN de que las actividades de los delegados de la Sede Sol dependen de la directora de ellos. Y en este caso es la secretaria del ramo. Pues digo, imagínense. Sino que el coordinador de los diputados del PAN, el plurinominal, todos son plurinominales, ¿se fijan? Y de eso nada, ¿eh? Luis Alberto Villarreal presentará hoy una solicitud de juicio político en contra de Rosario y del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que entre peor le va mejor. El juicio político que el día de mañana ante la mesa directiva de esta Cámara de Diputados presentaré justifica plenamente la solicitud de la destitución de la secretaria de Desarrollo Social y del gobernador de Veracruz. Que lo tengan claro, estos mapaches disfrazados de funcionarios. Hoy somos más en este país los que queremos y merecemos un régimen de libertad y de democracia. Deseable por todas partes que estas prácticas de mapachismo, ¿no? Conocemos a los mapaches, ya sabemos quiénes son, sabemos cómo operan, entendemos que no tienen escrúpulos, sabemos que no respetan a la democracia, sabemos que explotan la conveniencia de que haya hambre en este país para cambiar unas cuantas cuentas de espejitos por un voto. Lo sabemos, lo hemos sabido siempre, y pareciera un déjà vu de los 70s, de los 80s en México, cuando, bueno, obviamente se ha hecho históricamente. Pensábamos que la democracia en México se había ya enseñoreado, institucionalizado, fincado, y nos damos cuenta de que hay intentonas para volver a esto que es, yo creo que no puede haber nada más denigrante que explotar las carencias de un pueblo, explotarlas bajo el sentido de una conveniencia electoral. No creo que se lo merezca esta generación. En el Distrito Federal no habrá una inmediata aplicación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, anunció el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, luego de reunirse con la titular de la Sede Sol, Rosario Robles, y 4 delegados en los que se perfila implementar la estrategia. Mancera y Robles acordaron discutirlo a profundidad en mesas técnicas de intercambio de información. La primera reunión de acercamiento y en el marco de un diálogo político entre el gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Desarrollo Social Federal, así como los jefes delegacionales de Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, Iztapalapa y Tlalpan, se hizo la presentación del programa Cruzada contra el Hambre y se determinó llevar a cabo mesas técnicas para el intercambio de información y evaluación del mismo. Dicho programa, se acordó, no será implementado en la Ciudad de México hasta no generar estas mesas técnicas entre las instancias correspondientes. Por otro lado, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, dice que los 2.500 millones de pesos del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia están blindados ante cualquier uso político electoral de cara a los procesos que se vivirán en 14 estados del país el mes de julio. La UNAM no entablará vamos a ver si ahora sí, ¿no? No entablará diálogo alguno con este grupo de encapuchados que han tomado a la torre de rectoría hasta que no entreguen el inmueble, asegura el rector, al advertir que esta vez no habrá impunidad y deberán enfrentar su responsabilidad ante las autoridades. Si van a enfrentar su responsabilidad ante las autoridades,
hubieran durado 10 minutos en la torre de rectoría. 10. Y hubiera llegado la autoridad y a 2 nalgaditas chiquitas, ¿eh? No se trata de ser represores, no. Simplemente, miren, en nuestro país, no sé por qué, el gobierno siempre se siente culpable de todo. Hasta de ejercer la ley. También se siente culpable de ejercer la ley. Le dice a la autoridad, oye, mira, o sea, es mi casa y se metieron unos vándalos encapuchados que no sé quién sean. Pueden ser desde estudiantes o premios Nobel o guerrilleros. No sé, porque están encapuchados y yo no veo a través de la tela. Y entonces, como no veo a través de la tela, me hace el favor de sacarlos para ya sabes para dónde. Entonces llega la autoridad y dice, a ver, muchachos, órale. No, que represión, nada. O sea, ¿qué dijo Osorio, Chong? Nada por encima de la ley. Creo que dijo eso, ¿no? Nada por encima de la ley, ¿no? O sea que si yo llego y tomo rectoría mañana, ¿qué tendrían que hacer conmigo? ¿Cuánto tiempo duraría yo ahí? Y entonces, Narro habla así. La postura es muy clara. No habrá diálogo de ninguna naturaleza mientras mantengan las instalaciones tomadas. Y por otra parte, hemos acudido a las instancias judiciales pertinentes y estamos elaborando las ampliaciones a nuestra denuncia. Actuaremos frente a los órganos que la ley establece y actuaremos frente a los órganos de disciplina de la universidad, que estamos por señalar responsables. En nuestra perspectiva, participaron activamente tanto algunos de los alumnos expulsados cuanto gente ajena a la universidad. A mí se me hace que es mucho rollo, señor rector, la verdad. Cuanto a que utilizaron, porque hicieron, ya estaremos señalando. Es ahuecando el ala, jovencitos, ahorita. Y ya después, pero bueno, pues le pueden poner como quieran. A mí se me hace un acto de cobardía de la autoridad. Son unos cobardes. Porque aquí se tiene que llegar a decir, nadie toma la torre de rectoría y se van para afuera. Y ya. El rector responsabilizó a quienes ocupan el edificio administrativo de la UNAM del posible hurto de bienes, como ya lo hicieron, dijo. O sea, así, ¿vieron cómo robaron en el CCH? Van a ver si roban aquí, van a ver. A quienes dirigieron y realizaron este vergonzoso incidente, les digo con toda claridad que no se atrevan a saquear una vez más el patrimonio de la nación, como lo hicieron el 6 de febrero pasado en las instalaciones de la Dirección General del CCH. Los estudiantes no hurtan. A los ocupantes de la torre los responsabilizo de la integridad de nuestros bienes, de la información y los archivos resguardados en las oficinas y de la violencia que ellos están propiciando. O sea, mientras estén ahí, los responsabilizo de lo que hagan, Pero, bueno, digo, cuando se quieran salir, no se trata de que los saquemos. Y ahora, si se quedan ahí y se roban, van a ver. No, esta sí no, bueno, ahora sí no sé. Van a ver, porque ahora sí ya casi me enojo. Y ahora sí estoy a punto de ejercer la ley. Dios los va. Hay un Dios allá arriba. Hay un Dios que lo ve todo. Y que todo lo juzga. Bueno, a ver. En respuesta, los encapuchados dijeron que entregarían la torre siempre y cuando se cumplan los 3 primeros puntos de su pliego petitorio de no ejercer represalia alguna contra ese grupo, el desistimiento de la acción penal, un diálogo público de carácter resolutivo. Siempre que hay la palabra resolutivo, ya sé que hay algún pensador ahí, y la reinstalación de los expulsados del CCH en Naucalpan. O sea, todo y a lo mejor se van, pero por lo pronto ahí están. Y, híjole, nada más tocan algo, y me voy a enojar. No saben cómo voy a enojar. Por otro lado, los 40... Por eso este país no avanza. Por eso no avanzamos. Porque cuando hay que ejercer la ley,
todos nos sentimos culpables de ejercerla. A ver, ¿ustedes cuánto creen que hubiera durado una toma de la torre de rectoría en Oxford? O en Yale, o en Cambridge. ¿Cuánto tiempo creen que hubiera? En primer lugar, ¿ustedes creen que se hubiera dado? Bueno, vamos a pensar sin conceder, como dicen los abogados, que se hubiera dado. La Universidad de Narita, en Tokio. ¿Cuánto que es? O sea... no, espérate, híjole. No, ahora sí ya me enojé. Por otro lado, los 41 estudiantes que viajaban en un autobús que se accidentó durante una práctica en Oaxaca están bien y solamente 3 permanecen en observación médica por lesiones que no ponen en riesgo sus vidas, afortunadamente. En Michoacán, luego de realizar marchas y bloqueos durante el día, los integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se declararon en paro indefinido y anunciaron nuevas acciones de protesta en contra de la reforma educativa. Juan José Ortega, dirigente magisterial, dijo que el paro alcanzará el 85% de las escuelas a nivel básico y sus acciones consistirán en la toma de casetas en las carreteras, bloqueos en centros comerciales con apoyo de normalistas y de grupos sociales. Entonces ahí lo mismo, es la misma temática que en la UNAM, lo mismo, vamos a hacer y entonces la autoridad dice, agua, hijo, no más lo hacen. En Guerrero, la coordinadora del PAN en el Congreso del Estado solicitó a la mesa directiva la presencia de elementos estatales y federales para la sesión de este martes, en la que discutirán el dictamen de reforma a la ley de educación, la de Guerrero, que promueven los maestros disidentes, a pesar de sus garantías, la de los maestros, de que no realizarían ningún tipo de movilización. Mientras, normalistas de Ayotzinapa tomaron estaciones de radio en Chilpancingo para emitir sus proclamas. O sea, cuando usted quiera decir algo, pues venga y tómeme. Y aquí, pues con mucho gusto, nosotros ahuecamos el ala y para exigir el pago de becas, además de pronunciarse en apoyo al movimiento de la CETEG. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas al artículo 27 de la Ley del Seguro Social para homologar las cuotas obrero-patronales del instituto con el porcentaje que se paga de impuestos sobre la renta. La aprobación se dio a pesar de la oposición del presidente de esa instancia, el panista José Isabel Trejo, quien no convocó los trabajos por no estar de acuerdo con la iniciativa que, a su juicio, debe de contener un proyecto de reforma fiscal integral. Los diputados del PRI prevén la aprobación ante el Pleno esta misma semana, no obstante todo. También en Michoacán, Jesús Reina rinde protesta como gobernador interino en sustitución de Fausto Vallejo, a quien le fue concedida una licencia para separarse del cargo por 90 días. El hasta ayer secretario general de gobierno se comprometió a entregar buenas cuentas en ese periodo, confiando en el regreso de Vallejo como gobernador del estado. Mi principal tarea será fortalecer lo que ya se viene haciendo bien y revalorar todo aquello que a juicio de la ciudadanía y sus legítimos representantes deba ser reproyectado. Entregar buenas cuentas a Fausto Vallejo y a la ciudadanía será mi compromiso irrenunciable. En Morelos, efectivos de la Policía Federal Estatal y del Ejército Mexicano detuvieron a 11 presuntos secuestradores en el municipio, allá en donde la asesina, en Yecapixtla, en un operativo que derivó en una denuncia, luego de una denuncia ciudadana. En la acción se les decomisan varios vehículos y también armas, o sea que ya traían lo suyo. En Sinaloa, elementos de la Procuraduría del Estado detienen a 6 presuntos secuestradores, asaltantes y extorsionadores de empresarios dedicados a la compraventa de semillas. Finalmente, luego de 4 años de una fallida gira en Estados Unidos, ayer regresaron a Guanajuato 36 momias que forman parte del patrimonio cultural del estado y uno de los principales atractivos turísticos.
El costo del traslado corrió a cargo del empresario yucateco Manuel Hernández, quien se las llevó en 2009 y tiene demandas pendientes por falta de pago de derechos según contratos que realizó en ese tiempo con autoridades del ayuntamiento. Fue como en feria. Aquí en el Valle de México, yo creo que las momias se enojaron, ¿no? Donde dicho, oye, espérame, yo ya estoy aquí. Aquí en el Valle de México, la Comisión Ambiental Metropolitana acordó mantener la precontingencia ambiental decretada a las 17 horas de este lunes, luego que la zona noreste alcanzó 164 puntos de ozono. El organismo hará una nueva actualización de las condiciones atmosféricas a las 10 de la mañana, aunque anticipó que los pronósticos meteorológicos no prevén una mejora en la calidad del aire. Los ataques en Boston no deben detener el debate legislativo sobre la reforma migratoria en Estados Unidos, porque ello iría en detrimento de la seguridad del país, dice la Casa Blanca enfática el día de ayer. Una eventual reforma al sistema migratorio mejorará la seguridad nacional, aparte de que permitirá ubicar y saber quiénes son los más de 11 millones de indocumentados que se estima residen en la Unión Americana sin que están ahí, como diría Mao Zedong, están bajo la capa de hielo. Y esta es la aclaración que hace Jay Carney, que es el portavoz de la Casa Blanca. Carney subraya que esta valoración es compartida por los senadores republicanos Lindsey Graham, John McCain y Marco Rubio, coautores de la iniciativa presentada la semana pasada por el Senado. Y es importante que el aval de que no se alteren las cosas sea de senadores republicanos, que serían la otra cara de la moneda. Y es que algunos legisladores republicanos y grupos opuestos a la reforma migratoria han aludido al hecho de que los dos sospechosos de los ataques eran inmigrantes como argumento para detener la marcha del debate. Por cierto, ayer lo comentábamos con Andrés Oppenheimer, ¿no? Cada vez que hay un atentado fuerte en contra de la seguridad nacional de los Estados Unidos, pues de alguna suerte tiene que ver con inmigrantes que nada son latinos, ¿eh? Son chechenos, son de quién sabe qué zona de... ¿Para qué me meto en más? Pero no son mexicanos. La unión de los nuestros van de plomeros y de jardineros y van a limpiar fachadas y vidrios y otra cosa, meseros, pero van a trabajar. La Unión de Libertades Civiles, la mayor organización sin fines de lucro en Estados Unidos, pide detener deportaciones de indocumentados en tanto procede la reforma migratoria y se reducen los precios de los trámites migratorios. Zohar Tsarnaev, presunto coautor de los atentados de Boston, no será tratado como combatiente enemigo y será juzgado ante un tribunal civil, anuncia el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, argumentando que cuando se trata de ciudadanos estadounidenses, como es el caso de Tsarnaev, va en contra de la ley aplicar ese estatus ante el reclamo de algunos congresistas en ese mismo sentido. O sea que Zohar va a ser juzgado como estadounidense, como lo que es, porque se le dio el estatus norteamericano. La decisión fue adoptada por el Departamento de Justicia y, a decir de Carney, todo el equipo de seguridad nacional la apoya. En tanto, Zohar fue formalmente acusado de uso de armas de destrucción masiva y podría enfrentar incluso hasta la pena de muerte en caso de que sea declarado culpable. El joven de 19 años fue acusado de conspiración y de destrucción maliciosa de bienes a través de un artefacto explosivo. Una magistrada federal acudió al hospital Beth Israel Deaconess de Boston, en donde Zohar es atendido de las heridas que sufrió el viernes durante lo que fue su captura. La primera audiencia del juicio tendrá lugar el 30 de mayo, aunque por el momento se desconoce si el joven sospechoso podrá o no acudir. Frustran autoridades canadienses un atentado terrorista auspiciado por Al-Qaeda en contra del sistema ferroviario de Canadá, luego de una operación de más de 8 meses que fuera apoyada por el FBI. 2 sujetos extranjeros de origen islámico fueron arrestados
Chihev Essenhayer, de 30 años, residente de Montreal y nacido en Túnez. Y Raed Hasser, de 35 años, residente de Toronto y nacido en los Emiratos Árabes Unidos. Los detenidos fueron acusados de conspirar para efectuar un ataque con el propósito de asesinar personas bajo la dirección o en asociación con un grupo terrorista. Ambos comparecerán ante un juez este martes para determinar si tienen o no derecho a la libertad bajo fianza. La Real Policía Montada del Canadá desligó a los 2 sospechosos de los atentados de la semana antepasada ahí en Boston. El presunto atentado iba dirigido a la línea ferroviaria que se extiende entre Toronto y Nueva York, según información de las Fuerzas de Seguridad del Canadá. O sea, la idea era detonar, descarrilar, matar, ya saben. La comunidad internacional debería dar prioridad total a la búsqueda de una solución pacífica para el perturbador conflicto sirio, dice el secretario de Estado norteamericano John Kerry desde Bruselas al participar en su primera reunión con ministros de Exteriores de la OTAN. El jefe de la diplomacia estadounidense advierte de la potencial amenaza que las armas químicas representan y cayeran, por ejemplo, en manos de gente que pretende hacer daño y del riesgo de que el conflicto generara un mayor número de refugiados. Rechaza la rectora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tania D'Amelio, la posibilidad de que la auditoría de las elecciones presidenciales pueda cambiar los resultados anunciados el pasado día 14. Esto es pues ¿para qué revisan? No habrá mayor cosa. Es un acto tranquilo, normal, dice la funcionaria, quien precisó que la auditoría se realizará en un periodo de 30 días y los representantes del organismo comicial darán un reporte cada 10. ¿Para qué lo dan? ¿Para qué revisan? ¿Para qué todo? Crece en Argentina el escándalo por el supuesto lavado de dinero que involucra al fallecido expresidente Néstor Kirchner, luego de que se presentaran pruebas de sus nexos con un empresario acusado de haber enviado 55 millones de euros a Suiza. Un programa de televisión dio a conocer documentos que demuestran la cercana relación de negocios que mantuvieron Kirchner y el empresario Lázaro Báez, acusado de encabezar una red de lavado de dinero que triangulaba los depósitos vía Panamá. Según las pruebas, la empresa de Báez, que es la más importante en el sur de Argentina, construyó un complejo de viviendas en terrenos que pertenecían a Néstor Kirchner. ¿Dónde he oído eso? Me suena, no sé por qué me suena así como familiar. Dato que fue reconocido incluso en las declaraciones patrimoniales del fallecido exmandatario.